José Dumire, bienvenido al programa La Noche. ¿Qué lectura hace de la importancia y del significado que tiene esta denuncia que ha hecho el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Antes que todo, yo creo que hay que entender que hoy en día, en 2022, el mundo es globalizado. Los problemas parecen locales, como es el problema que hay entre grupos irregulares en la frontera de Colombia y Venezuela, pero las dimensiones siempre son geopolíticas y globales, y hay actores globales que están aprovechando de estos conflictos para avanzar con sus objetivos estratégicos. Y ahora miraremos el punto 2. El punto 2 es mirar cuál es el objetivo de lo que Putin está haciendo en su vecindario, en Ucrania, en la frontera entre Rusia y Ucrania, y cuál es el objetivo de que está haciendo Nicolás Maduro en la frontera de Colombia y Venezuela. De cierta forma tienen los mismos objetivos, a pesar de que son en diferentes partes del mundo. A pesar de las excusas y los pretextos que está dando Vladimir Putin de que es porque la OTAN se está tratando de meter en la frontera con Rusia, diciendo que Ucrania se quiere meter en la OTAN, esos todos son pretextos, porque en realidad si estudias el lineamiento y pensamiento estratégico de Vladimir Putin y sus asesores como Gerasimov y otros, siempre han pensado de que Ucrania, Kiev en particular, es parte de Rusia. Eso lo ven en su visión estratégica de cómo proyectar poder. Más bien, su propio nombre, Vladimir Putin, seguramente viene de Vladimir the Great, que es del Kievan Rus del siglo X. Entonces, hay una visión de geopolítico, de amplificación de poder en parte de los movimientos que estamos viendo en la frontera con Ucrania. Ahora, si lo trasladamos eso a la visión que tiene el régimen y propio Nicolás Maduro sobre la frontera Colombia de Venezuela, él no respeta esa frontera entre Colombia y Venezuela. Él ve a Colombia como lo que era la Gran Colombia en el siglo XVII, como parte del propio terreno de lo que es la revolución bolivariana. Por lo tanto, ellos comparten esas visiones más imperialistas, más hegemónicas de sus regiones, y por eso comparten conocimiento de cómo avanzar con esos propios objetivos. Y el último punto, yo creo que es, en épocas anteriores, este tipo de personas autoritarias hubieran conquistado terreno con militares convencionales, con ejércitos, con tropas. Hoy en día no se hace de esa forma. Hoy en día los conflictos no son manejados por militares. Hoy en día los conflictos son manejados por grupos irregulares, y eso es lo que es la guerra híbrida. La guerra híbrida es el armamento convencional y tecnología militar en manos de grupos irregulares, y eso es el factor común que estamos viendo en Ucrania, que también vimos en Siria, y ahora lo estamos viendo en Venezuela. Entonces yo creo que eso no es coincidencia. Claro, y ese punto que tocas es muy importante, porque hay que explicarlo a nuestros televidentes. En esa frontera que divide a Venezuela con Colombia, en territorio venezolano, hay grupos terroristas colombianos como el ELN y la denominada nueva Marquetalia, o como es conocida como Narcotalia, y son precisamente esos grupos los que ejecutan atentados en el departamento de Arauca, que es el departamento fronterizo con Venezuela, y la policía y el ejército colombiano no los pueden perseguir porque ellos cruzan el río e inmediatamente están siendo protegidos por la fuerza, la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela. Esto implica un reto de seguridad muy grande para Colombia. ¿Qué efectos, qué consecuencias cree usted que trae este cóctel tan peligroso? Estamos hablando de una asistencia militar rusa a la Guardia Nacional Bolivariana, al ejército venezolano, en un lugar donde hay presencia de grupos terroristas colombianos, y es la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. ¿Esto qué consecuencias puede llegar a tener? Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es qué tipo de armamento ruso, qué tipo de tecnología militar están movilizando en la frontera en manos de los militares del régimen de Nicolás Maduro. Y yo creo que si analizamos eso, yo analizamos en nuestras investigaciones en el centro que dirijo, son dos tecnologías militar principal. Uno son radares P-18M, el M es por móvil, porque son radares muy potentes que se lo pueden movilizar y ayudan con diferentes estrategias y herramientas para guerra electrónica y espionaje. También eso se combina con aviones no tripulados rusos, específicamente el modelo Orlan 10, que se combina con esos radares
para tener un sobrevuelo por la línea fronteriza y hacer más capacidad de espionaje electrónica. Entonces, ¿por qué están espiando en esa zona fronteriza? Porque quieren escuchar todo lo que está pasando, tanto con los grupos irregulares, pero más con lo que está haciendo el ejército y las autoridades colombianas en proteger su frontera, porque el propósito es para hacer desinformación. Y eso es lo fuerte, eso es la especialidad de Rusia específicamente. Y cómo están propagandizando la frontera de Colombia y Venezuela, el conflicto que hay en Arauca, lo que están haciendo es cambiar y imponer una narrativa falsa de que Maduro está luchando contra el narcotráfico porque se ha enfrentado con una facción de la disidencia de las FARC, de Gentil Duarte, y decir que el mayor narcotráfico sale de Colombia y el presidente Duque no está haciendo suficiente. Están poniendo una falsa equivalencia moral entre un gobierno que fue elegido por su pueblo, que es el gobierno democrático del presidente Iván Duque, y una dictadura que nunca fue elegido por su pueblo. Y eso es el propósito estratégico. Y eso define lo que es la guerra híbrida, cuando usas armamento y tecnología militar, pero usas otros poderes más blandos, como la desinformación, para avanzar con estos objetivos estratégicos. Tenemos que entender cómo Rusia opera, y esto lo han hecho en varias partes, lo han hecho en 2014 con Crimea, lo han hecho en Siria, lo han hecho en Libia, en la frontera de Nagorno-Karabaj, y justamente esos mismos elementos militares, los aviones tripulados y los radares, lo han usado en todos esos conflictos fronterizos. Entonces tienen capacidad y conocimiento de cómo manipular este tipo de conflicto.